buenos días, mis amados discípulos. Soy Manu Pereiro, ministro de la Iglesia del primer siglo por la voluntad de Dios, y aprovecho esta oportunidad para enviarles mis bendiciones, la gracia y la paz de parte de nuestro Padre Celestial, en el maravilloso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Deseo recordarte que la palabra de Dios es su voluntad revelada, que Dios dice lo que quiere decir y quiere decir lo que dice. Dios tiene un propósito para todo lo que dice, cuándo lo dice, a quién se lo dice, cómo lo dice, por qué lo dice, a dónde dice y para qué lo dice. Antes de comenzar esta enseñanza voy a operar las manifestaciones que Dios nos ha dejado para que las usemos. En este caso voy a hablar en lenguas y luego interpretaré lenguas. Y por ahí, ali, y shiti kindeti kamika, y por ahí capalaita nesqueme candoto y eliti, y shiti piqueya y coti, picongore carica tixoy. Hijitos míos amados, yo he dejado mi palabra como camino, como guía, como faro, para que ustedes puedan caminar victoriosos. Tienen que estudiar, tienen que aplicar, tienen que manejarse con ella, tienen que vivir de acuerdo a ella para que entonces yo pueda abrir las ventanas de los cielos y derramar bendiciones hasta que sobreabunde en sus vidas. Amado Padre, quiero agradecerte en el nombre de Jesucristo, mi Señor, por estas palabras, por la manifestación del Espíritu Santo que tú nos has dado y que están disponibles para que nosotros las usemos y las operemos según lo que está escrito en tu palabra. Gracias, Dios, y bendice a tu gente, bendice este ministerio para gloria tuya, en el nombre de Jesucristo. Amén. En estas últimas 2 semanas estuvimos hablando de la importancia de hacer 2 cosas para agradar a Dios. En primer lugar, no hacemos interpretaciones privadas de su palabra, porque la palabra de Dios no vino por voluntad humana. Y en segundo lugar, dividimos correctamente sus escrituras para conocer su voluntad, porque vale aclararlo una vez más, la Biblia es la palabra y la voluntad revelada de Dios. En esas 2 enseñanzas que están disponibles en nuestro canal de YouTube, en el caso que no la hayas visto todavía, con el título de ¿Estás agradando a Dios? Parte 1 y parte 2, enseñamos de manera básica cómo la palabra de Dios se interpreta a sí misma de 3 maneras: en el versículo, en el contexto y en su uso previo. También, y no menos importante, les enseñamos a dividir correctamente las administraciones y a qué grupo en particular Dios se está dirigiendo en un determinado momento de la historia de la humanidad. ¿Se está dirigiendo a los judíos? ¿Dios le está hablando a los gentiles? ¿Dios le habla a la iglesia de Dios? Para destacar, analizamos un versículo en particular que hasta el día de hoy se sigue enseñando incorrectamente. Me refiero al libro de Mateo, en el capítulo 27, en el versículo 46, donde los traductores tradujeron las palabras arameas Elit, Lamana, Shabactani, como Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, expresando un grito de derrota de parte de nuestro Señor Jesucristo, cuando en realidad fue un tremendo grito de victoria cuando Jesucristo clamó a gran voz en la cruz diciendo: Dios mío, para este propósito yo he sido reservado, con este propósito yo he sido guardado. Hemos descubierto cientos de traducciones que han sido hechas de manera incorrecta, en algunos casos por ignorancia, en otros casos para sostener doctrinas contrarias a la palabra de Dios. Hoy, en la continuidad del seminario que estamos compartiendo con nuestras iglesias titulado Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, vamos a analizar línea por línea y palabra por palabra el siguiente registro bíblico. Por favor, acompáñenme al libro de Isaías en el capítulo 9
leemos el versículo 6. Porque un niño no es nacido, hijo ven, nos es dado, y el principado, Misrat, sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías habla proféticamente del Mesías prometido, el hombre ungido por Dios, siglos antes del nacimiento de Jesús. Este es un análisis de Isaías 9:6 desde el hebreo, su uso bíblico y las figuras literarias que están dentro de este registro bíblico. En hebreo, los títulos no necesariamente describen la identidad ontológica del portador, sino las obras, autoridad delegada y representación que ejerce en nombre de Dios. En primer lugar, vamos a analizar la frase porque un niño nos es nacido. Yelet Yulat Lanud. Palabra hebrea para destacar es Yelet, significado niño, ser humano nacido, hijo varón. El uso bíblico siempre describe un nacimiento humano literal. Fíjense por favor en Génesis capítulo 21, versículo 8. Y creció el niño, Yelet, y fue detestado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue detestado Isaac. Acompáñenme por favor a Éxodo capítulo 2, versículo 6. Y cuando la abrió, vio al niño, Yelet, y he aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él dijo, de los niños de los hebreos es este. Isaías enfatiza que el Mesías será un ser humano, hijo de hombre, no un ser divino encarnado. Esta frase descarta la idea de la eternidad previa. El niño nace, el niño no desciende. La segunda frase que vamos a analizar es hijo nos es dado. Ven nitan lanu. Palabra hebrea para destacar es la palabra ben. El uso bíblico significa hijo natural, descendiente, heredero, sucesor. Aquí indica donación y misión por parte de Dios. Como Juan 3:16 lo confirma, Dios da a su Hijo, no se da a sí mismo. Acompáñenme por favor al libro de Juan. En el capítulo 3 leemos el versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El tercer punto, o la tercera frase que vamos a analizar es el principado sobre su hombro. Hat Misrat. Palabra hebrea para destacar es la palabra Misrat, que significa gobierno, autoridad, dominio. Este término indica que Jesús tendría autoridad delegada. Lo vuelvo a repetir. Jesús tuvo autoridad y tiene autoridad delegada. No es autoridad intrínseca. Es Dios quien pone sobre él dicha autoridad. Fíjense, por favor, acompáñenme al libro de Daniel. En el capítulo 7 leemos el versículo 14. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Es maravilloso escudriñar la palabra de Dios para obtener la verdadera palabra de Dios. Mateo, por favor, capítulo 28, versículo 18. Y Jesús se acercó. Este es el momento cumbre cuando Jesucristo se está despidiendo de sus discípulos después de habérsele presentado durante más de 40 días vivo, resucitado. Y Jesús le dice, y se acercó y les habló diciendo, toda potestad, autoridad, me es dada en el cielo y en la tierra. Punto 4 para considerar los títulos proféticos no ontológicos de Isaías 9:6. Isaías
utiliza títulos compuestos hebreos propios del estilo profético que funcionan como títulos honoríficos, descripciones de función y manifestación del poder de Dios obrando por medio del Mesías. No describen identidad divina literal. A continuación, cada título desde el hebreo exacto. Admirable consejero, Pelet Yoetz serían las palabras arameas. Pele significa maravilla, acto extraordinario, hecho portentoso, hecho por Dios, siempre asociado a la obra de Dios, no al ser que la realiza. En este caso voy a citar dos registros que hablan de estas mismas palabras. Acompáñenme por favor a Éxodo en el capítulo 3, versículo 20. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Acá tenemos el ejemplo de la palabra Pele, que significa maravilla, acto extraordinario, hecho portentoso, hecho por Dios, ¿no es cierto? Vamos ahora al libro de Jueces. En el capítulo 13 leemos el versículo 18. Y el ángel de Jehová respondió: ¿por qué preguntas por mi nombre que es admirable? La palabra aramea es Yoet, significa consejero, guía, instructor. Interpretación correctamente dividida. Jesús es un consejero extraordinario porque Dios obra maravillas a través de él, no porque él sea Dios. En este caso sería la parte B de este análisis, ¿no es cierto?, que es Dios fuerte, el Gibor. Ese es el título más mal interpretado. En hebreo significa poder, fuerza, no solamente o únicamente Dios. Se usa en sentido no divino en muchos contextos. Montañas poderosas, por ejemplo, sería Areré el. Salmos, por favor, acompáñenme, 36:6. Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios, abismo grande. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Otro uso, buenos jueces, Elohim. Éxodo, por favor, 22:9. En toda clase de fraudes sobre buey, sobre asno, sobre oveja, sobre vestido, sobre toda cosa perdida, cuando alguno dijere, esto es mío, la causa de ambos vendrá delante de los jueces, y el que los jueces condenaren pagará el doble a su prójimo. Los seres humanos pueden llevar el título en sentido representativo. La palabra hebrea Gibor significa héroe, guerrero, valiente. La interpretación correcta, de acuerdo al uso de la palabra el Gibor, significa guerrero poderoso de Dios, el campeón que Dios envía. Lo mismo se aplica en el libro de Ezequiel. Acompáñenme, por favor. Capítulo 32, versículo 21. Es maravilloso la palabra de Dios. De en medio del Seol hablarán a él los fuertes de los fuertes, con los que le ayudaron, que descendieron y yacen con los incircuncisos muertos a espada. Donde Jimborín nunca significa dioses, sino hombres fuertes. Jesús, en definitiva, lo que quiere transmitir el libro de Isaías o el Mesías prometido es que es el hombre fuerte ungido por Dios. No es Dios. La tercera acepción mal interpretada es la palabra Padre Eterno, Abit At. Este es otro título mal entendido si se lee desde el español. La palabra Padre en hebreo también significa fundador, jefe, líder, protector, fuente, iniciador. Van entendiendo, ¿no es cierto? Diferentes usos. Padres de multitudes, por ejemplo. El caso de Abraham, que fue el fundador según Génesis capítulo 17, versículo 5. Dice así esta maravillosa e incomparable palabra de Dios. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham,
porque te he puesto por padre de muchedumbres de gentes. Vamos analizando las traducciones incorrectas en la palabra de Dios. Otro uso, padres de los que tocan arpa, cubal, en este caso como iniciador. Acompáñenme por favor al libro de Génesis, capítulo 4, versículo 21. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Interpretación según el uso. Padre perpetuo, fundador de una era que permanece o líder permanente del reino venidero. No significa que Jesús sea Dios Padre, ni que sea eterno, ni que no tenga principio. Otro uso de las traducciones incorrectas. Príncipe de paz, Shar Shalom. Zar, príncipe, gobernante delegado, alguien puesto bajo autoridad superior. La paz, Shalom significa paz, bienestar, plenitud y restauración. Jesús trae paz porque Dios se lo delega. Hechos, por favor. Capítulo 10, versículo 36. Dios envió mensajes a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. No implica divinidad, sino misión. Las figuras literarias para destacar en este registro bíblico de Isaías 9:6. La metonimia, de acción por agente. Los títulos representan las obras de Dios ejecutadas a través del Mesías. La segunda figura literaria es el paralelismo sinónimo hebreo. Cada título amplía o refuerza el anterior. Títulos de entronización, títulos reales, uso común en coronación. Al rey se le atribuían nombres honoríficos que describían lo que Dios haría por medio de él. Ejemplo paralelo. Isaías fue llamado Emanuel en sentido representativo, Dios con nosotros en concepto por la liberación. Isaías capítulo 7, versículo 14. Por tanto, el Señor mismo dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Isaías 8:8. Y pasando hasta Judá, inundará y pasará delante y llegará hasta la garganta, y extendiendo sus alas, llenará la anchura de tu tierra, oh Emanuel. Profecía en tiempo perfecto hebreo. El hebreo usa pasado para describir algo futuro como seguro. No implica preexistencia. Llegamos a una conclusión bíblica precisa. Isaías 9:6 no enseña que Jesús o que el Mesías es Dios. Enseña que nacería como un niño humano. Sería dado por Dios, recibiría autoridad delegada y sería el agente a través del cual Dios obrará maravillas. Reinará como príncipe, no como Dios. Será el fundador de una era de paz y actuará como representante del poder de Dios, no como Dios mismo. Esto concuerda con los siguientes registros bíblicos de la palabra de Dios que encontramos en el Nuevo Testamento. Acompáñenme, por favor, a 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Vuelvo a leerlo, por favor, presten atención. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. No se puede ser Dios y mediador al mismo tiempo. O se es Dios o se es mediador. Es imposible sostener la doctrina trinitaria. Hechos, por favor, capítulo 2, versículo 22. Varones israelitas, oí estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros
con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Qué maravilloso que es escudriñar la palabra. Si tienes dudas, por favor, escríbeme. Si tienes dudas, vuelve a escuchar esta enseñanza. Dios desea que conozcas la verdad, la absoluta verdad de su palabra. Juan 17, versículo 3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 27. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa a aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. No se puede explicar de una manera más clara y concreta. Siempre cuando lean un texto o escuchen algo que no les termina de cerrar porque no tiene coherencia con otros pasajes de las Escrituras, deben preguntarse: ¿entiendo lo que leo o escucho? Si la respuesta es sí, entonces la aparente contradicción de las Escrituras se encuentra en una pésima traducción, como la que hicieron los traductores en el caso de Mateo 27:46, que cité al comienzo de esta enseñanza. Hermanos míos, la Biblia fue dada por Dios y por lo tanto no pueden existir contradicciones. Ella es perfecta desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21. Si deseas realmente aprender más de la Biblia, para que puedas decir con toda autoridad, así dice el Señor, como los apóstoles en la iglesia del primer siglo, inscríbete hoy mismo en el seminario La Abundancia de Dios, y en la descripción del video tienes el enlace para reservar tu lugar. Yo deseo de todo corazón que esta enseñanza de hoy, que se suma al seminario Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, ayude a iluminar tu corazón y entender la palabra de Dios correctamente dividida. El tener la verdadera palabra abre la ventana de los cielos. El tener la verdadera palabra te va a enseñar a orar. El tener la verdadera palabra te va a enseñar a recibir el don de Espíritu Santo, como todos los discípulos que recibieron cuando creyeron y manifestaron y hablaron en lenguas, interpretaron lenguas y recibieron palabra de ciencia, palabra de sabiduría. Y impusieron sus manos y las personas fueron sanadas, liberadas. Ese es el evangelio que nosotros predicamos, el evangelio de poder. Pero para recibir el evangelio de poder, primero tenemos que recibir la verdadera palabra. Y para recibir la verdadera palabra, debemos aprender a no hacer interpretaciones privadas y a dividirlas correctamente. De todo corazón, esfuérzate. Aplica todo lo que se te está enseñando. Aprende más inscribiéndote en el seminario. Yo deseo que vivas la vida que Jesucristo ha hecho disponible. Una vida abundante, poderosa y victoriosa. Gracias por acompañarme. Dios te bendice y nos vemos el próximo domingo. Chao, chao.